Vamos a pasar a la cuarta comunicación titulada La antigua estación de Burgos y el precario papel del patrimonio en los proyectos urbanos y arquitectónicos. Presentado por sus autores, o por el primer autor, Luis Santos y Ganges y José Luis... perfecto. Y José Luis Lalana Soto. Ambos profesores, profesor contratado doctor y profesor asociado, respectivamente, en el Departamento de Urbanismo y Representación de la Arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. Ambos tienen una trayectoria dilatada en la historia del patrimonio industrial, específicamente del patrimonio ferroviario. Bienvenidos, gracias. Gracias. Bueno, lo va a exponer José Luis, lo que hemos traído de la presentación de la comunicación. Yo solamente quería decir que nosotros somos urbanistas y desde hace muchísimos años trabajamos el asunto del patrimonio cultural en general y de la historia del ferrocarril. Esa combinación de la historia del ferrocarril, de haber conocido también los ferrocarriles. Yo he trabajado 20 años en Renfe, José Luis 30, ya somos viejecitos, aunque nos mantenemos bien, y conocemos muy bien, no solamente por haberlo vivido, que esto traerá a colación en el debate asuntos acerca de la memoria, que creemos que hay un error acerca de la concepción de la memoria en la industria. Bien, aquí no vamos a hablar de memoria, aquí lo que hacemos es atrevernos, tirarnos a la piscina en un asunto que es difícil, porque es hacer crítica a proyectos arquitectónicos. Y las críticas pues siempre son difíciles de hacer y difíciles de digerir por los demás. Lo que nosotros decimos es que cuando se ha trabajado en unos espacios ferroviarios, en unos edificios que han sido catalogados, lo que decimos es que hay una primera fase, nosotros como urbanistas no podemos evitarlo, hay una primera fase que corresponde al urbanismo y a sus catálogos que se hacen mal, pero se hacen mal sistemáticamente, no en Burgos, en casi todos los sitios. Es más, se podría decir que el mecanismo de hacer catálogos es incorrecto de salida, porque no permite la caracterización o el conocimiento del patrimonio y, por lo tanto, simplemente establece prohibiciones o qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero no se sabe por qué. Y eso ya es un error de salida desde nuestro punto de vista, la comprensión por delante, para no meter la pata. Y, en segundo lugar, después de hablar del urbanismo, decimos, bien, entonces llegan los proyectos arquitectónicos y estos proyectos arquitectónicos se deben a un programa de uso, pero también se deben a comprender lo que eran antes, puesto que es patrimonio industrial. ¿Qué era y cómo no estropearlo? O por lo menos cómo permitir que ese testimonio salga adelante y no quede descontextualizado y estropiciado, dicho a lo bestia. Y eso es ahí donde llega la crítica de dos casos concretos de la estación de Burgos, que son el edificio de viajeros y la reserva o depósito del ferrocarril en Burgos. Y lo explica ahora José Luis. Bueno, vamos a dar un repaso más bien rápido. En primer lugar, hay una cuestión ocurre en general con el patrimonio industrial, pero específicamente con el ferroviario es muy común. Bueno, da la impresión de que eso tiene mucho carácter, solo hay que mirarlo y lo entendemos. Solo como una pincelada, comprender el diseño de una estación es complicadísimo. De hecho, además, las excepciones suelen ser bastante más que las reglas y, en general, exige primero un conocimiento general amplio, pero después un conocimiento de caso también muy específico, que además, dada la edad que tienen normalmente estas instalaciones, hay que entender que han evolucionado, como dice el artículo 5 de la Carta de Nitagil, pues al cabo de un siglo o de siglo y medio de estar ahí en un sitio, pues evolucionan, se van superponiendo lógicas, van cambiando muchas cosas. Por tanto, comprenderlo es complicado. No vamos en este caso, ni a empezar con el tema, ni siquiera tampoco a contar el tema de la estación de Burgos, porque eso sería ponernos en otra cuestión distinta. Voy a cambiar un poco el orden. Estamos hablando de lo que vamos a hablar es de la configuración final que tiene lo que se llamó la estación común. Ahí había dos estaciones de dos compañías distintas y a finales de la década de 1950 se decide unificarlas en una estación. Entonces, lo que vamos a hablar es la configuración que existe, la última configuración que tuvo la antigua estación de Burgos a partir de principios de la década de 1960. Y específicamente de dos elementos. Si consigo que esto
Vaya para atrás, ahí, vale. Dale. Bueno, el ámbito que está es este y sobre él se va reflexionando desde que va a llegar la alta velocidad, se decide que habrá una nueva estación que estará en una localización diferente y el ámbito se va reflexionando sobre él durante bastante tiempo. Está en el Plan General del 99, 2003, va apareciendo permanentemente. También eso nos daría para hacer toda otra comunicación sobre qué criterios empieza a decidirse la delimitación, sobre qué criterios se decide que unos edificios o espacios se van a salvar o no. En general, tampoco entraremos, pero ocurre, como en el resto del patrimonio industrial, que cuando se protege algo está completamente subordinado al proyecto. Lo normal, en muchos casos, incluso es catalogar después de que el proyecto esté planteado, lo cual ya supone una cuestión importante. Bien, los dos ámbitos que vamos a comentar es la intervención sobre el antiguo edificio de viajeros, que es muy reciente, y la intervención sobre otro edificio, una instalación técnica en principio menor, incluso desde el punto de vista patrimonial, que es lo que se ha llamado el hangar, que es realmente, técnicamente sería una reserva de tracción dentro de la estructura de cómo se organizaban los sistemas de mantenimiento de las locomotoras. Es más antiguo el caso del hangar y veremos cómo en los dos casos hay unos procesos diferentes. Hay un resultado que de entrada en sí mismo, si lo vemos descontextualizado, podríamos calificar de que está bien, pero contextualizándolo son bastante diferentes. Esta es la configuración que tenían antes de intervenir. En este caso, pues la parte de arriba es la reserva de tracción. Es un modelo prácticamente estándar. O sea, Renfe, cuando tiene que reconstruir determinadas instalaciones en los años 50, lo que hace es copiar un modelo, una forma de trabajar que es con la que se reconstruyeron los ferrocarriles franceses y entonces a partir de hormigón, y además tiene su propio lenguaje que reproduce en todos los sitios. Concretamente, la reserva de Burgos es exactamente igual que el depósito de Santander, que todavía sigue funcionando, tiene exactamente la misma configuración. Y luego una reserva es una instalación menor. El depósito es la instalación grande que organiza toda esta cuestión de las locomotoras, mientras que una reserva es una instalación de apoyo. Por eso, ni por fecha, ni incluso por representatividad, porque quedan bastantes de este tipo, podríamos aproximarnos como que tuviera un valor patrimonial muy relevante. Y el caso de abajo es la estación monumental que construye la Compañía del Norte. No es la original, es la de hacia principios del siglo XX, hacia 1901, 1907 se termina, y es ya la estación monumental, que además tiene, pues como todas las estaciones, una relación formal con todas las de la línea, incluso las estaciones fuera de categoría, como es el caso de Burgos. Primera cuestión que ya ha señalado mi compañero. Los catálogos de los elementos arquitectónicos protegidos, que son determinación esencial en la normativa urbanística española y en muchos sitios, el problema es que normalmente identifican el bien. Nos dan, y en este caso incluso, bueno, pues habría que hacer una identificación un poco más detallada, pero bueno, nos dicen cuál es la referencia catastral, la parcela y los elementos que están catalogados y lo que está permitido o no permitido hacer en función de las denominaciones, normalmente la protección ambiental, estructural, todo este tipo de cosas. Pero prácticamente nada más y unas cuantas fotografías. Un arquitecto que vaya a trabajar allí no tiene que hacer una tesis, no debería hacer una tesis doctoral sobre instalaciones técnicas de mantenimiento de locomotoras para poder plantear un proyecto. Entonces, lo que nosotros planteamos es algo que en el mundo del patrimonio debería de estar claro, y digo debería, que es que hay que hablar de valores, por qué hay que preservar determinado elemento, y hay que hablar de atributos materiales en los que se refleja ese valor. Por tanto, si se hiciera una caracterización patrimonial adecuada, pues podríamos empezar ya por hacer una primera aproximación adecuada, entendiendo que, en fin, tiene que ser versátil, hay más cosas, pero al menos una caracterización. Si no, al final acaba primando exclusivamente la visión estético-formal, que tiene que estar, pero no puede ser la única que haya, y el propio edificio como un elemento autocontenido, que se autoexplica y que no tiene ninguna relación con su entorno.
Si eso normalmente no es cierto, en el caso del patrimonio industrial no es cierto en absoluto, y en este caso un elemento de una parte de una estación no es cierto ya de ninguna manera. Otra cosa es que se pueda mantener todo, pero hay que entenderlo como mínimo. Entonces, en este caso, resumiendo también lo que planteábamos, tenemos por una parte la primera intervención en lo que se ha llamado el hangar, que se convierte, este taller para locomotoras, se convierte en un centro de creación y producción musical. En general, en este proyecto domina la idea de conjunto, la idea de que hay que entender lo que hay allí, incluso en este caso, y además, incluso aunque no se sepa muy bien por qué, pero que las configuraciones, los ejes, aun con una primera aproximación así, se tiene un cuidado exquisito en entender las referencias del entorno. En mantener la posibilidad de leerlo. Entonces, el cambio es radical, se convierte en un ámbito para música, pero la propia iluminación, el tratamiento del entorno, etcétera, hace que se pueda leer. Yo voy allí ahora y sigo leyendo perfectamente qué era cada cosa, dónde estaban, qué han cambiado, y la organización de ese espacio. No necesito que se me traduzca. Se podría explicar también a cualquier otra persona. A nuestro juicio tiene además una clave que es lo que se ve aquí, esta parte que es el puente giratorio. El que se utiliza para dar la vuelta a las locomotoras es un elemento extremadamente difícil, por seguridad para empezar y por cómo reutilizar eso. Y es además el elemento que históricamente organiza y articula todos estos espacios y edificios. Aquí, con una solución sencilla, a la vez valiente y a la vez, en fin, estéticamente lograda, consiguen convertirlo en un escenario. Y el foso, que es ese elemento que genera problema, pues se convierte en unas gradas, con lo cual es un elemento operativo que tiene sentido con lo que hay allí y además mantiene la lectura de todo lo demás. Luego lo demás que hemos visto es que mantienen los elementos que articulaban todo ese espacio, decorando, incluso la iluminación sigue también los parámetros, o las lecturas de la radialidad de todos estos espacios, pues a partir de esto, que es un pequeño adorno, pero lo recuerda perfectamente, e incluso decisiones valientes como esta de transformar la antigua cinta sin fin de abastecer de carbón en un parque infantil. Funciona bien y la idea es que se ha entendido, se ha preservado perfectamente la legibilidad de todos los espacios. Se han añadido cosas, hay aquí pues, elementos que hacían falta para el programa. Por la otra parte, en el otro extremo, sería el edificio de viajeros, el elemento monumental y noble por excelencia, la comunicación entre el territorio y lo urbano, la imagen de marca de la compañía, que en este caso, bueno, pues con un programa lo primero que ha ocurrido es que todo su entorno se ha descontextualizado. Desaparecen determinados elementos que forman parte del programa de una estación, el edificio de la lamparería, en fin, algún otro más. Desaparece la propia idea de la plaza. Una estación se suele concebir, y en este caso lo era, como un fondo escénico de una avenida con la cual la ciudad se relaciona con la estación. Aquí también ha desaparecido e incluso la mera referencia lineal de las vías, con una pequeña curva y unas diagonales, también ha desaparecido. Es difícil, ahora es una magnífica escultura. Y también por dentro, hasta ahí, por dentro se ha vaciado por completo, que es lo que exigía el programa, pero hay también algunos tratamientos que resultan por lo menos extraños. Este edificio no es un molino, nunca fue un molino, no está pensado para verlo, para ver la obra, para ver las piedras. O sea, descubrirlo de alguna manera es pervertir su propio origen y tampoco aporta nada especial, fuera de dar un aire vintage o un aire pretendidamente más industrial. Para no extenderme más, las conclusiones es, en primer lugar, algo que la legibilidad de un inmueble es un tema relevante. O sea, no se puede trabajar obviando la persistencia. Se puede superar, si se argumenta, pero obviarla no.
Aunque el margen de intervención en casos como este tenga que ser elevado, porque es lo que se exigía para el programa, de todas maneras el edificio no es un contenedor o no puede ser tratado como un contenedor, al menos si no está muy argumentado. Y finalmente, tanto en un caso como en otro, el aspecto formal externo del edificio está bien tratado. El problema es cómo se ha entendido el contexto, la legibilidad y, en el caso también, determinados elementos en el caso del edificio de viajeros. Muchas gracias.